En Jeremías capítulo 23, versículos 21, 22 y 23 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es nada más Jeremías versículo 21 y 22. Y empieza diciendo de esta manera, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Estamos viendo que claramente hay personas que corren, que andan activos, que están compartiendo de la palabra, están hablando de la Biblia, pero aquí nos hace una observación, una aclaración, que no todo las personas que hablen de cosas espirituales, que hablen de las escrituras, que hablen de Dios, son personas que Dios mandó. Dice, no los envié yo, no envié yo a aquellos profetas. Ellos iban, ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Y en el versículo 22 hay una, una gran verdad donde dice Dios, pero si ellos, o sea, esos profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en mi secreto, si hubieran estado en comunión con Dios, hubiera sucedido algo, hubieran escuchado la voz de Dios, hubieran escuchado qué es lo que Dios quiere para cada persona y algo hubiera sucedido con el mensaje de esos profetas, de esos predicadores, de esos pastores, de esos sacerdotes, habrían hecho volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, en otras palabras, un mensaje que pudiera traer un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir. Si hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, una definición según el hebreo bíblico significa consejo íntimo, asamblea o círculo cerrado de confianza, un secreto compartido en intimidad y una confidencia entre amigos cercanos. En otras palabras, estas personas no tenían una relación con Dios. Y lo vamos a ir entendiendo conforme se va desarrollando el mensaje. Pero de una vez quiero explicarte lo siguiente. Cuando hablamos de profetas o cuando leemos aquí de profetas, de líderes espirituales, pero yo también quiero que nosotros veamos que cada uno de nosotros nos vamos a comportar como un profeta. ¿Por qué? Porque lo que uno hable, lo que uno diga, lo que uno enseñe, en primer lugar, es lo que le vamos a transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, sí es muy importante que pensemos en líderes espirituales, pero también que pensemos en nosotros mismos, porque al final de cuentas somos responsables de un círculo cercano, principalmente en nuestra familia y en nuestros conocidos. En Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 3 y el versículo 6, dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Algo muy parecido. Hablar contra aquellas personas que profetizan, que hablan, que enseñan como de parte de Dios. Pero, ¿qué es lo que hacen? Hablan de su propio corazón. En el versículo 3 dice, son insensatos, andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, porque no tienen una relación con Dios, porque hablan lo que se imaginan, lo que creen. Y cuando menciona, hay de esos profetas, es que va a haber un castigo. Solamente vanidad y adivinación mentirosa. Y ellos, como para que la gente les crea, dice, Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me lo mostró, Dios me dio palabra para ti. Y es como dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, hablan mentira y se llegan a tener hasta la esperanza que Dios se complazca en lo que ellos están haciendo. En Lamentaciones capítulo 2 versículo 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Una descripción muy clara. Vieron para ti vanidad y locura. Tus profetas, tus sacerdotes, tus ministros, tus pastores, tus predicadores, vieron para ti vanidad y locura. Y al estar en esa vanidad y en esa locura, dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. No te hablaron acerca de las cosas que están mal. No te hablaron acerca de las cosas que a Dios no le agradan. Para poder impedir. Porque cuando tú ves algo que está mal en una persona y se lo logras transmitir, le logras explicar, aparte de que su conciencia ya le está indicando que está haciendo cosas incorrectas, eh, tú con la palabra le compartes, pero si tu mensaje no va enfocado a hacerle ver que la mentira está mal, que el adulterio está mal, que la borrachera está mal, que es algo que va en contra de la voluntad de Dios, no vas a impedir su cautiverio, que le vaya mal. Dice, pero ¿qué hicieron a cambio de eso? Predicaron vanas profecías y extravíos. Vanas, palabras quizás de aliento, de, de que va a ir mejor en todo lo que hagas, pero al final de cuentas, un extravío. Y repito, esto habla muy claro aquí de los profetas, pero imagínate a una familia donde está el padre de familia y ve en su niño, ve en su niña, en su hijo, vanidad y locura. Cosas que no aprovechan, cosas que le van a hacer daño. No los enseñan a trabajar, no los enseñan a respetar, no los enseñan a respetar reglas y los dejan que hagan lo que quieran. No les impiden nada. ¿Qué va a suceder? Van a, en un futuro se van a enfrentar a situaciones muy adversas y van a traer grandes consecuencias.
negativas. En Jeremías capítulo 14, versículos 13 y 14. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Es como Jeremías diciendo, Señor, mira lo que están hablando los profetas, mira lo que les están hablando los predicadores, los pastores a su pueblo. No le hablan que va a haber espada, no le habla de que va a haber hambre, sino que les están haciendo creer que todo va a estar mejor, que viene una paz, que va a haber paz verdadera de parte tuya. Versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. En Miqueas capítulo 3, versículo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Aquí es como para que podamos identificar qué es lo que sucede con predicadores, pastores o cualquier líder, ¿verdad? Hacen errar al pueblo. Y tienen dos mensajes. Un mensaje de serenidad, de paz, de prosperidad, y otro mensaje de aflicción, de angustia, de guerra. ¿Para quién es compartido el mensaje de paz? De que te va a ir mejor, de que vas a estar bien. Dice, y claman paz cuando tienen algo que comer. Aquel que le puede otorgar un beneficio, aquel congregante, aquella persona que escucha, que puede darle beneficios económicos, entonces le hablan de paz, lo apapachan, le soban el lomo. Y al que no les da nada, le da de comer, o sea que no pueden obtener ningún beneficio de esa persona. Vamos a hablar de gente, de huérfanos, de gente que no tiene nada de recursos, proclaman guerra contra ellos. Están así porque quieren. Están así porque seguramente hicieron cosas muy malas y por eso están en esa condición. Ahora, vamos a entrar a ver varios versículos que fueron y varios textos que fueron escritos por el apóstol Juan. En este caso vamos a empezar aquí en esta epístola, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Bueno, creo que aquí me equivoqué en el capítulo. Pero es versículo 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Empieza de esta manera, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no creas a todo lo que escuchas que es mensaje espiritual. Hoy tú puedes ver a través del internet, a través del YouTube, del Face, del TikTok y no sé cuántas plataformas más por ahí, puedes escuchar muchos mensajes, puedes escuchar muchas cuestiones de espiritualidad. Hoy tú te das cuenta que hay muchísimas iglesias, muchísimas religiones
puedes pensar que todo es igual, que lo importante es que estén hablando de Dios, pero no es así. Nos dice claramente aquí en esta carta de Juan, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, no creas todo lo que dicen cuando hablan en términos espirituales, cuando hablan en un mensaje de domingo, cuando hablan en un mensaje de iglesia. Dice, no lo creas todo, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar muy atentos, que tenemos que corroborar, que tenemos que ver si lo que nos están hablando espiritualmente está acorde a lo que Dios nos enseña, acorde a lo que Dios nos pide. Y luego nos explica ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos predicadores, hay muchos falsos ministros, hay muchos falsos discípulos. No dice va a haber, no, ya los hay y andan por todas partes. Versículos, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Para empezar, el mensaje espiritual que reconozca a la persona de Jesús, que reconozca que Jesús vino a este mundo, que Dios mismo, como dice ahí en Juan, el verbo se hizo carne. Ese espíritu de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Anticristo es lo contrario a Cristo, que se opone a Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a tratar de entender bien esto que se nos pide aquí. En Juan capítulo 5 versículo 39, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa? Significa investigar cuidadosamente, indagar a fondo, examinar minuciosamente. Eso es lo que significa escudriñar. En otras palabras, si yo voy a escuchar a un profeta, si yo voy a escuchar a un ministro, si yo voy a escuchar a un pastor, a un sacerdote, a alguien que me hable cuestiones espirituales, tengo que probar si lo que me está hablando viene en la escritura o no viene en la escritura. Porque cualquier cosa que se me enseñe y que sea contrario a lo que Dios marca en su palabra, simplemente no es de Dios. Es si, si, si hay alguien que me quiere enseñar algún mensaje y quieren que yo vea en Jesús solamente a un carpintero, que yo vea en Jesús a un buen maestro, que vea en Jesús a un profeta, pero que no lo vea como Dios, no es de Dios. Es un espíritu de anticristo, o sea, que se opone a la voluntad de Cristo. Pero si yo veo a una persona que su mensaje va contrario a lo que Jesús predicó, que no predica en lo absoluto, en lo más mínimo, en lo que, como Jesús predicó, porque lo primero que él hizo fue, nos habló del arrepentimiento, nos habló que teníamos que cambiar, habló en repetidas ocasiones acerca del castigo eterno, de la condenación eterna, del infierno, del lugar de tormento, pero también habló
de su interés por salvar a la gente, de no querer que nadie se pierda, de venir a dar su vida por todos. Él habló de querer ser el camino, la verdad, la vida, de que Él mismo es Dios. Eso es lo que le enfurecía a los líderes de su tiempo cuando decía que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos querían que Jesús se retractara, ellos querían que Jesús dijera, yo no soy Dios, ellos querían que quizás que dijera lo que Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo. Todo el que se ponga, toda enseñanza de una manera clara o implícita, que no vaya acorde al evangelio que vemos de Jesús, el mandamiento es, no lo creáis. Sí, van a hablar como de parte de Dios, como veíamos en los profetas, van a decir, así me dijo Dios, el Señor me lo mostró, van a hablar de Jesús, van a hablar mucho de la Biblia, pero al final de cuentas no van a querer hacer ni vivir como Jesús nos mandó. Y en este mandamiento, escudriñar las escrituras, que, que indaguemos cuidadosamente la vida de Jesús, qué fue lo que él predicó, qué fue lo que él enseñó, qué fue lo que él hizo, cómo, cómo confrontó las diferentes formas de pensar de los líderes religiosos, de qué manera les habló, cómo dio su vida, cómo resucitó y cómo, qué encomiendas dio a sus discípulos. Escudriñar las escrituras, investigar cuidadosamente. De esa manera podremos probar lo espiritual, lo que nos están enseñando. Vamos, yo les quiero compartir de dos ejemplos de quienes escudriñaron las escrituras diligentemente. El primer ejemplo es con Lucas cuando escribió el Evangelio de Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de investigarlo con diligencia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas dice claramente, hay muchas personas que han tratado de poner en orden la historia, cómo fueron todos los acontecimientos. En el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, no habló de una manera emocional, no habló nada más de sus propias experiencias, sino que lo investigó con diligencia. Sí, era un hombre de mucha fe, pero también utilizó de la investigación, del análisis, de poder entender y corroborar si todo lo que estaban viviendo era conforme a la escritura. Y también de poderlo plasmar de una manera clara y ordenada para que no hubiera ningún tipo de confusión. Y de esa manera, en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad
de las cosas en las cuales han sido instruidos. Entonces, aquí vemos a un hombre que se dio a la tarea de escudriñar, de ser muy diligente para hablar acerca de las cosas de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Investiga cuidadosamente, indaga a fondo, examina minuciosamente. Eso es escudriñar. Eso es lo que hizo aquí Lucas. Él no se conformó de decir, no hay necesidad de que les escriba esto. Él dice, son cosas ciertísimas entre nosotros. O sea, no hay duda. Lo vimos con nuestros propios ojos. Pero como quiera, voy a dejarlo muy claro. Y no nada más como a mí se me ocurre, sino después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esa es la espiritualidad, ese es el cristianismo que Dios quiere que nosotros vivamos. No solamente ir el domingo a la iglesia, no solamente emocionarnos con la música, con la alabanza, con lo que nos diga el predicador, el pastor que soñó, que vio, que se imaginó, y salgas bien feliz de ahí, y a lo mejor no te habló nada de la palabra, o a lo mejor los versículos que utilizó estaban totalmente fuera de contexto. Entonces te está compartiendo cosas que no descubren tu pecado, que no descubren las cosas que estás haciendo mal y no te llevan a un cambio de vida y no te llevan a un arrepentimiento. Otro ejemplo de personas que escudriñaban las escrituras, en Hechos capítulo 17 versículo 11, hablando de los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice, eran más nobles este grupo de personas. ¿Qué significa más nobles? De mente noble, de mente abierta, dispuestos a aprender, con mejor disposición espiritual y rectos de corazón. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los que estaban, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Los que estaban en Tesalónica, muchos judíos, no lo recibieron, la rechazaron. Escudriñando cada día en las escrituras, los que estaban en Tesalónica se guiaban por sus impulsos. No les gustaba lo que estaban escuchando y mejor arremetían contra Pablo. Pero estas personas escuchaban el Evangelio, escuchaban lo que Pablo estaba predicando y decían, está muy bien tu mensaje, me parece correcto, pero todavía falta que lo que tú me estás enseñando, yo vaya y lo escudriñe, lo investigue en las escrituras para entonces poder decir, ¿sabes qué? Sí creo a tu mensaje o no creo a tu mensaje. Estas personas de Berea ya estaban cumpliendo lo que se nos dice aquí en Juan, en 1 Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. No creas que porque el apóstol Pablo llega a ti como un hombre muy espiritual contando su testimonio, no, escúchalo y su testimonio créele, pero cuando te predique, cuando te hable, prueba que lo que te esté hablando es conforme a la palabra y no conforme
solamente a sus propias experiencias. Se pudiera decir que los siguientes versículos que vamos a compartir es el mensaje, porque vamos a ver si podemos ser amigos de Dios o lo contrario, o enemigos de Dios. Estar en amistad con Él o estar en enemistad con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 14 al 16, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús ah, quiere que nos relacionarse con nosotros como amigos. Vosotros sois mis amigos, es lo que está diciendo. Y la condición es si hacéis lo que yo os mando. Si estás dispuesto a obedecer el evangelio, si estás dispuesto a obedecer lo que yo mando, dice Jesús, entonces tú vas a ser mi amigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Un siervo, una persona que obedece, un sirviente, se le dice que haga algo, lo hace, pero no sabes al final de cuentas qué es lo que quiere hacer Dios. Pero os he llamado amigos porque les estoy confiando todo lo que oí de mi Padre. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí es donde empiezo a relacionar el primer texto con los de los primeros textos que empezamos. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en comunión conmigo, si hubieran estado en oración, habrían escuchado mis palabras y habrían de haberle predicado de una manera correcta a la gente para que esa gente abandonara sus pecados, abandonaran sus malos caminos. Y ustedes son mis amigos, les dice a sus discípulos. A ustedes ya les expliqué que lo que yo quiero es que prediquen el arrepentimiento. A ustedes ya les expliqué qué es lo que el Padre anhela. A ustedes ya les expliqué que no se trata de religión, no se trata de rituales, no se trata ni siquiera de obedecer mandamientos a la fuerza, sino se trata de arrepentirse y de creer y tener una confianza en mí, es lo que le decía Jesús. Y cuando ustedes han hecho esto, y cada persona que decide hacer eso, tiene la posibilidad muy grande de ser llamado amigo de Dios, donde después ya Dios no te ve como un enemigo, ya Dios no te ve como un extraño, sino que ahora te da a conocer sus planes, te da a conocer cuál es la voluntad del Padre, qué es lo que el Padre quiere hacer, qué es lo que el Padre quiere hablar, qué es lo que
Dios mismo quiere, quiere lograr en tal o cual persona. Y nos aclara, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y al decir, yo los he puesto para que lleven fruto, no es para que lleven piñas, sandías, limón. No, es para que lleven un fruto, para que puedan primeramente demostrarle a los demás cómo puede haber un cambio. El mismo apóstol Juan, cuando empezó a andar con Jesús, cuando empezó a vivir su vida al lado de Jesús, era de un carácter, era de un temperamento y fue transformado. Y el propósito por el cual Dios nos elige y permite que llegue el Evangelio a nuestras vidas es para poder tener un cambio, es para relacionarse con nosotros, es para vernos como un amigo, en confianza, hablarnos de sus planes, estar en su secreto, que eso es lo que veíamos en Jeremías. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran arrepentido, si ellos hubieran sido amigos míos, yo les hubiera hablado, les hubiera dicho qué es lo que tienen que hablar, qué es lo que tienen que decir, cómo le van a hacer. Yo los hubiera ayudado. Yo los elegía a ustedes, dice, y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo se le pide al Padre? Pues en oración. ¿Y qué es estar en oración? Es estar en el secreto con Dios. ¿Qué vas a creer y qué no vas a creer? Pues hay que escudriñar en las escrituras. Entonces tenemos por una parte las escrituras y tenemos por otra parte la oración, ese de estar consultando con Dios, por una parte orando y por otra parte leyendo la Biblia para que ahí encontremos el camino correcto. Tenemos una oportunidad muy grande. Nos tiene que quedar muy claro que Dios quiere relacionarse con nosotros como amigos, ni siquiera como siervos. Pero también es muy importante que entendamos que si Él quiere que seamos sus amigos, si Él quiere ser amigo nuestro, ¿qué debo de hacer o qué no debo de hacer? ¿Qué es lo opuesto a ser amigo? Es ser enemigo. ¿Qué es lo opuesto a tener una amistad? Es estar enemistado. En Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tener una amistad con el mundo se refiere a que tú tengas que te complazcas en hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y si tú sabes qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios pide, un ejemplo, si Dios nos pide, si lo que Él quiere es que yo vaya y predique acerca del arrepentimiento y que le haga y que le hable a las personas que tienen que dejar sus mentiras, que tienen que dejar sus fornicaciones, el adulterio, que tienen que dejar las mentiras, que tienen que dejar la idolatría. Pero por no meterme en problemas con esas personas, por no pensar que luego a lo mejor ya no me van a querer hablar, que ya no, que me va a traer alguna consecuencia negativa, entonces mejor omito toda esa información.
porque quiero llevármela en paz. Entonces yo me estaría haciendo amigo del mundo, contrario a lo que Dios quiere. Si yo hago eso, en ese momento, yo no estoy cultivando una amistad con Dios, sino que estoy desarrollando una enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de sencillo. Y entiéndase por mundo, no lo que vemos aquí, no las casas, no, no la gente, no en sí el planeta, sino las voluntades, lo que no está alineado conforme a lo que Dios pide. En Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ya no se especifica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Podemos tener una vida eterna? Claro que sí. Versículo 17 dice, haciendo la voluntad de Dios, podemos permanecer para siempre, eternamente. Pero si nos vamos en pos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, en otras palabras, si nos vamos en pos del pecado, obedeciendo a mis deseos carnales y no a lo que Dios quiere que yo haga, obedeciendo a lo que mis ojos quieren ver, en lo que se quieren deleitar y no en lo que Dios quiere que yo vea, y en una vanagloria, en un egoísmo, en una altanería, en vez de estar alabando a Dios y reconociéndolo a Él. Dice, todo eso es amar al mundo y todo eso es contrario a, al Padre. Dios quiere que seamos sus amigos, pero tenemos que hacer lo que Él nos manda. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Dicho de otra manera, vosotros sois mis enemigos si no hacen lo que yo mando. Es que no hay un término neutro. O somos amigos de Dios y Él entonces nos va a ayudar y vamos a poder estar en su secreto. Lo que no pudieron hacer esas personas, lo que dice aquí en Jeremías 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, nosotros podemos estar en su secreto. Tú puedes estar en su secreto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Tú puedes escuchar las palabras de Dios y las puedes transmitir para tu propia vida, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y desconocidos, y lo habrían hecho volver de su mal camino. Con la ayuda de Dios, el evangelio que tú prediques, si estás en esa relación con Él, si estás en ese secreto con Él, puedes contribuir para que la gente se convierta de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en mi secreto, un consejo íntimo, una, como dice aquí, una confidencia entre amigos cercanos, qué oportunidad tan grande que no importa si el mundo no te valora, si eres una persona totalmente desconocido para la sociedad,
que como dicen por ahí, a este ni en su casa lo conocen, ¿qué importa? Pero que aunque seamos conocidos por Dios y podamos tener esa comunión íntima con Él, qué mayor privilegio de decir, yo soy amigo de Dios. Dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y se convirtió en un amigo de Dios. Los discípulos se convirtieron en amigos de Dios. Y Él quiere que tú y que yo seamos amigos de Él. Y Él nos quiere confiar lo que Él quiere hacer. Y nos quiere hacer partícipes, porque no nada más nos quiere decir lo que Él quiere hacer, sino que quiere que vayamos y llevemos frutos. Él está dispuesto a transformar nuestras vidas, donde podamos ahora no ser extraños, sino estar en comunión con Él y donde podamos ser respaldados por Él, apoyados por Él, para que vayamos, prediquemos la palabra con nuestras palabras, con la escritura, con el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y llevemos fruto, que haya un resultado, que haya personas que verdaderamente cambien su manera de pensar, su manera de vivir. ¿Por qué? Porque somos muy importantes, no, porque tenemos un gran amigo que es Dios, que es quien nos dice qué hacer, a dónde ir, qué decir. No ignoremos que si decidimos amar al mundo, o sea, lo contrario a lo que Dios pide, lo contrario a lo que Dios le gusta, nos vamos a constituir enemigos de Dios.